Jorge Martínez, un compañero catalán, que nos va a compartir ahora el tema de marxismo y anarquismo, ¿no? El compañero es dirigente de la corriente marxista internacional, en México es la izquierda socialista, y también es editor, ¿no?, de nuestra importante revista de la América Socialista, ¿no? Entonces el compañero pues nos va a ayudar con esta charla aquí en el cubículo del Comité de Lucha del 68, tan simbólico que es para la lucha estudiantil y tan importante que es también para la lucha de los trabajadores de la educación, maestros, etcétera, ¿no? Entonces siempre hay dudas, no siempre hay este tipo de cuestiones entre el anarquismo, que es el comunismo, hay dudas, hay todo este tipo de cuestiones, pero ahora pues tenemos al compañero que nos va a ayudar a resolver todo este tipo de cuestiones. Vamos adelante. Bien. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, y es un placer para mí volver a estar aquí en el local del CLEC, que tiene una tradición muy larga de lucha, ¿no? Y poder estar aquí en México de nuevo después de la pandemia. Bueno, no es que la pandemia se haya terminado, pero bueno, por lo menos podemos un poco tener algunas reuniones presenciales, ¿no? Esta cuestión de marxismo y anarquismo es una cuestión bastante importante, ¿no? Son dos tendencias muy importantes dentro del movimiento obrero a nivel internacional a lo largo de la historia, ¿no? Y aunque ahora mismo el anarquismo no tiene una fuerza muy grande en el movimiento obrero, sí que históricamente, en el giro del siglo XIX y del siglo XX, el anarquismo representaba la corriente principal casi y más revolucionaria en el movimiento obrero de muchos países, ¿no? Incluyendo en México, donde tuvo un impacto bastante fuerte, pero también en España, en Italia, en Rusia, incluso en Estados Unidos, ¿no? Había una corriente muy fuerte de anarquismo, de anarcosindicalismo, ¿no? De sindicalismo revolucionario. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que en realidad hay muchas corrientes dentro del anarquismo, ¿no? Está, por ejemplo, el anarcosindicalismo, que se centra más en la cuestión sindical. Está el anarcocomunismo, está el anarquismo individualista, el anarquismo libertario, pero todas ellas tienen algunas características en común que yo creo que es lo que vamos a discutir, ¿no? Luego hay peculiaridades y particularidades, ¿no? El objetivo final, tanto de marxistas, comunistas como de anarquistas, es el mismo, ¿no? Todos queremos la abolición de la sociedad de clases, la abolición del capitalismo y la creación de una sociedad de productores libres donde no haya ni reyes, ni amos, ni patrones, ¿no? Como les gusta decir a los anarquistas. En eso estamos de acuerdo, ¿no? En la que no exista la explotación del hombre por el hombre, no existan clases sociales y en el que la riqueza que se produce de forma social sea utilizada de forma democrática para satisfacer las necesidades de la mayoría y no de una mayoría, de una minoría de parásitos que no producen, que no trabajan, pero que se apropian de la riqueza que crea la clase trabajadora, ¿no? Ese objetivo final de una sociedad sin clases es el mismo para los anarquistas y para los marxistas. Sin embargo, hay diferencias importantes entre ambas tendencias, ¿no? Diferencias teóricas, filosóficas y de práctica que hacen que estas dos sean tendencias irreconciliables, ¿no? Y yo creo que es importante entrar en esas cuestiones. Esas diferencias son varias, ¿no? Pero yo me voy a centrar en 4 puntos principales, ¿no? Hay diferencias entre marxismo y anarquismo en la cuestión del Estado, del poder, de la autoridad y cómo tratar con esta cuestión, la cuestión de la participación en la política, la cuestión de la organización, qué tipo de organización tenemos que darnos para llevar adelante un cambio revolucionario, y la cuestión de qué clase es la que pensamos que está llamada a dirigir ese proceso revolucionario. En todos estos 4 puntos hay diferencias sustanciales entre el marxismo y el anarquismo que voy a tratar de explicar, ¿no? La primera es que los anarquistas plantean que una oposición férrea a todo tipo de autoridad, al poder y al Estado, ¿no? Y ellos centran toda su actividad revolucionaria en el derrocamiento del Estado. Los marxistas también estamos en contra del Estado capitalista, pero nosotros lo que hacemos es tratar de explicar de dónde surge el Estado, qué es lo que causa que exista el Estado. El Estado no ha existido siempre. El Estado que es... Engels decía, el Estado es
en última instancia, cuerpos de hombres armados en defensa de unas relaciones de propiedad. Es decir, el Estado es la policía, la Guardia Nacional, el ejército, las jueces, el aparato legal, las cárceles. Esto es el Estado, ¿no? Y esta estructura que se eleva por encima de la sociedad responde a las necesidades de defender los intereses de la clase dominante. Y ese Estado no siempre ha existido. En realidad, durante la mayor parte de la existencia de la humanidad, de los seres humanos pensantes y conscientes en la Tierra, no existía Estado. La gente vivía en grupos de cazadores, recolectores o incluso agricultores, pero no existían jefes, no existían autoridades impuestas sobre la sociedad, no existía policía, no existían cárceles, no existían un instrumento o un aparato legal por encima de la sociedad, ¿no? Ese Estado surge en un momento determinado del desarrollo de la civilización, en un momento en que mediante la utilización de la agricultura es posible conseguir producir un excedente de producción, y ese excedente se lo apropia una minoría, ¿no? Marx y Engels dicen en el Manifiesto Comunista: la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Amos y esclavos, señores feudales y siervos, capitalistas y trabajadores. Mientras que existe una sociedad que está basada en que una minoría se apropia del excedente de producción que está producido por el trabajo de la mayoría, existe el Estado. ¿Por qué? Porque si todo el mundo tuviera acceso al poder, ¿no? Es decir, a las armas, a la aplicación física de la autoridad, entonces la mayoría no iba a permitir que una minoría estuviera arriba expropiando el trabajo excedente de los demás, ¿no? Ese es el motivo de la existencia del Estado. No es que el Estado cree la opresión de la mayoría, en este caso de la clase trabajadora bajo el capitalismo, sino que la opresión de la mayoría es lo que crea el Estado, ¿no? En ese sentido, nosotros pensamos que los anarquistas ponen las cosas al revés, ¿no? Entonces ellos luchan contra el Estado, nosotros luchamos contra las causas que dan lugar a la existencia del Estado, que es la sociedad dividida en clases. Una vez que no exista la sociedad dividida en clases, no exista una minoría que oprime a la mayoría, el Estado dejará de tener un motivo de existencia y desaparecerá. Sin embargo, hay otra diferencia entre marxistas y anarquistas, que es el hecho de que nosotros pensamos que en cuanto la clase obrera toma control del poder político mediante una revolución, una transformación revolucionaria, va a seguir existiendo el Estado por un periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque la burguesía no va a abandonar la escena de la historia sin ofrecer una resistencia. Y la clase trabajadora tiene que estar armada con su propio aparato estatal, el Estado obrero, para reprimir a esa minoría que quiere volver a la situación anterior. Pero el Estado obrero, de que nosotros hablamos, es un Estado que es totalmente diferente del Estado capitalista, porque a diferencia del Estado capitalista, que es la opresión de la minoría sobre la mayoría, el Estado obrero es la presión de la mayoría sobre la minoría. ¿Y cómo funciona el Estado obrero? El Estado obrero funciona, no es algo que se inventaron Marx y Engels, ¿no? Sino que la propia clase trabajadora, experiencia de lucha, lo creó. En 1871 es la primera vez en la historia de la humanidad que los obreros toman el poder. En una ciudad, en este caso en París, ¿no? ¿Y cómo se organizan? Se organizan en un Estado en el que todos los cargos públicos son elegidos por la mayoría, irrevocables en cualquier momento. En una democracia burguesa tú eliges a alguien y está allí en ese puesto por 5 años, 4 años, lo que sea, no hay posibilidad de revocación. Bueno, en algunos países hay referéndums revocatorios, ¿no? Como sabemos, pero eso no es la norma de las democracias burguesas, ¿no? Existe apenas en 1 o 2 países de todo el mundo que yo sepa. Los funcionarios públicos, que son todos electos, no solamente los funcionarios políticos, sino también los jueces, los jefes de policía, etcétera, etcétera, que en la democracia burguesa, ¿no? La Guardia Nacional era el pueblo en armas, no existía un ejército aparte que pueda ser utilizado por la clase dominante para reprimir a la clase trabajadora, sino que es propio respecto del papel de la organización y la necesidad de liderazgo, ¿no? La necesidad de una dirección revolucionaria. Los anarquistas plantean la idea de que progresivamente todo el mundo se convencerá de la necesidad de una transformación socialista, de una transformación revolucionaria, de la abolición de la sociedad de clases, y que cuando todo el mundo esté convencido, pues un día por la mañana nos despertamos y ya estamos en otra sociedad, ¿no? Sin necesidad
de que haya una organización que dirija ese proceso, ni de que haya una dirección que oriente ese proceso en una determinada dirección, ¿no? Ellos tienen una confianza absoluta en la espontaneidad de las masas, ¿no? Cuando se den las condiciones, va a haber una revolución espontánea y listo, vamos para adelante, ¿no? Sin embargo, eso no es así. El espontaneísmo de las masas juega un papel muy importante. Muchas revoluciones han empezado por pequeños incidentes y luego la gente salta en una explosión revolucionaria masiva, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Rusa de 1917, en febrero o marzo, empezó por un pequeño incidente, ¿no? Una manifestación de mujeres el día del 8 de marzo, una represión, las mujeres salieron, luego salieron los trabajadores de las fábricas y empezó la revolución y tumbaron al zar en cuestión de pocos días, ¿no? Sin embargo, eso no es el fin de la revolución, eso es el inicio de un proceso, de un estallido revolucionario. Ha habido muchos estallidos revolucionarios en la historia y de hecho ha habido algunos estallidos revolucionarios en la historia reciente. Por ejemplo, en Chile, en noviembre-diciembre de 2019 hubo un estallido. En Ecuador, en octubre de 2019 hubo una insurrección, ¿no? Aquí en México ha habido incluso insurrecciones parciales, como por ejemplo la Comuna de Oaxaca o movimiento del plantón contra fraude electoral de 2000, ¿cuándo fue? 2006, ¿no? Etcétera, etcétera. Movimientos muy grandes, con un carácter espontáneo, pero si esos movimientos no tienen una dirección clara o tienen una dirección que no conduce ese movimiento hacia adelante, esos movimientos van a llegar a un momento que se disiparán, ¿no? Para nosotros la dirección revolucionaria no sustituye la acción de las masas, sino que participa en la acción de las masas y trata de llevar esa acción en la dirección más adelante posible y hasta sus últimas consecuencias, ¿no? ¿Por qué es eso necesario? Porque vivimos en una sociedad capitalista. Las ideas dominantes en una sociedad de clases son las ideas de la clase dominante, que son las ideas que nos transmiten los medios de comunicación, los influencers, los youtubers, en la familia, en la escuela. Esas son las ideas de la clase dominante, se transmiten, ¿no? Entonces, las diferentes capas de la población trabajadora, ¿no? y de la juventud sacan conclusiones a diferentes velocidades. No todo el mundo saca la misma conclusión al mismo tiempo. De hecho, si todo el mundo sacara la misma conclusión al mismo tiempo de que es necesaria una revolución, no haría falta una organización, ni un partido, ni una dirección. Pero, sin embargo, diferentes capas entran en un movimiento en un momento determinado, otras capas entran más tarde, y lo que la dirección revolucionaria representa es, digamos, la memoria histórica de otros movimientos, de por qué otras revoluciones han fracasado, cuáles son las mejores tácticas. Es necesaria una teoría revolucionaria, ¿no? Y no es, como algunos piensan, que los marxistas llevan la teoría de fuera a la clase trabajadora, como si fueran maestros de escuela, ¿no? Sino que lo que hacen los marxistas, palabras de Trotsky, ¿no? es hacer consciente el proceso inconsciente de toma de conciencia. La gente va sacando conclusiones. Lo que los marxistas hacen es ayudarles a llegar a las últimas conclusiones de su propia experiencia y a canalizar toda esa fuerza en una dirección concreta, la toma del poder por parte de la clase trabajadora. Si no, se puede disipar Y ha habido muchísimos movimientos espontáneos y la mayoría no han llegado a ninguna parte justamente por ese problema, ¿no? de la falta de dirección. Esa es otra diferencia importante entre el marxismo y el anarquismo. El anarquismo rechaza la política, ¿no? Y eso es comprensible. Pues tú ves a tu alrededor y la política que tú ves es la política burguesa, ¿no? De gente que compra curules, de que compra gobernaciones, de que, bueno, pongamos por caso que Morena es ahora el partido que vota la mayoría de la gente y todos los que antes eran gobernadores del PRI ahora son gobernadores de Morena, ¿no? Esta corrupción podrida de la política oficial provoca un rechazo general, ¿no? Entonces en eso se apoya el anarquismo. Sin embargo, eso no es la política, eso no es la única política que existe, ¿no? Nosotros estamos a favor de una política revolucionaria, estamos a favor de la participación política de la clase trabajadora, con sus propias ideas, con sus propias organizaciones y con sus propios objetivos, que son diferentes de los de la política burguesa. Lenin decía, los obreros están obligados a participar en los parlamentos burgueses, pero ¿para qué?
no para ir allí y discutir el detalle de una ley, de un artículo, o para ver quién tiene más influencia, no, para utilizar el Parlamento burgués como altavoz, como cámara de resonancia de las luchas de la clase trabajadora en la calle. Tienen que ser tribunos del pueblo, portavoces de la clase trabajadora en las instituciones del Parlamento burgués, ¿no? Y de hecho, los bolcheviques, estamos hablando de Lenin, ¿no? Los bolcheviques utilizaron hasta incluso el Parlamento... Hola. Los bolcheviques incluso utilizaron el Parlamento zarista, que se llamaba la Duma, que era un parlamento antidemocrático, que tenía una elección de dos niveles, ¿no? Para poder llegar allí. Y ellos mandaron a varios diputados a esa Duma, y esos diputados no iban allí a discutir leyes, ¿no? Porque no tenían la fuerza para hacer eso, sino para explicar las ideas de los bolcheviques a una audiencia mucho más grande, ¿no? Y eso es posible, hacer una política revolucionaria. Porque si la clase obrera se abstiene de la política no va a dejar de existir. Lo único que va a estar más controlada por la clase dominante. Ese yo creo que es el error que cometen los anarquistas en relación a la cuestión de la política, ¿no? Los anarquistas dicen, no, la única lucha es la lucha industrial económica. La lucha industrial económica es una lucha muy importante de la clase trabajadora, ¿no? La lucha por el salario, por las condiciones de trabajo, es una parte fundamental del proceso de toma de conciencia de la clase trabajadora. Pero la lucha política también es y hay que participar de forma revolucionaria. No adaptarse a la política, a los modos de la política oficial burguesa, ¿no? Que están totalmente dominados. Finalmente, los anarquistas, particularmente Bakunin, ¿no? Que es uno de los representantes más destacados, ¿no? del anarquismo, él argumentaba que a la hora de discutir qué clase social iba a llevar adelante la revolución, él decía que en realidad la clase trabajadora está aburguesada, ¿no? La clase trabajadora, decía él, se beneficia de las ventajas de la clase de la sociedad capitalista, por lo tanto no puede llevar adelante una revolución. Él decía, la única clase revolucionaria es el lumpen proletariado, es decir, los elementos, digamos, desclasados, no sé, medio criminales, así, que no tienen empleo, los elementos marginales de la sociedad, que son los más oprimidos, decía Bakunin, no tienen nada que perder y son los que pueden llevar adelante una revolución. Y él se orientaba a esas capas. Pero en la práctica eso no es así. Eso no es así. De hecho, si ustedes lo piensan, en muchos procesos revolucionarios, el lumpen, los elementos desplazados, son utilizados como fuerzas de choque de la clase capitalista contra la clase trabajadora, ¿no? Los porros, la gente pagada, los provocadores, elementos criminales son utilizados contra el movimiento revolucionario. Y los marxistas decimos, y Marx decía en el debate contra Bakunin en aquel momento, es la clase obrera la que puede transformar la sociedad. ¿Por qué? No porque tengamos una visión idealizada de la clase obrera o que la clase obrera nos guste mucho, no es eso, no es una cuestión moral o sentimental, es una cuestión científica. Porque, mira, obreros y obreras hay de muchos tipos, ¿no? Hay obreros que pegan a su esposa, hay obreros que se emborrachan, pero hay obreros que tienen una conciencia política muy atrasada, que votan por partidos de la derecha, y hay obreros muy avanzados que luchan en su fábrica, en su taller, en su puesto de trabajo. Pero eso no es lo fundamental. La sociedad capitalista está basada en la extracción de la plusvalía de la clase trabajadora. Lo que hace funcionar la sociedad capitalista es el trabajo de la clase obrera. En una sociedad capitalista no gira una rueda, no se enciende un bombillo sin el permiso de la clase trabajadora. La clase trabajadora es la que hace funcionar todo. Y por lo tanto, es la clase que puede paralizar la sociedad, poner en jaque a la sociedad capitalista y tomar el poder en sus propias manos. Y cuando toma el poder en sus propias manos está en capacidad de continuar produciendo. Los obreros saben cómo se extrae el petróleo, cómo se fabrican las máquinas, cómo se reparan las máquinas, porque ellos lo hacen todos los días. Lo único que no son, en la mayoría de los tiempos normales, no son conscientes de la fuerza y del poder que tienen, ¿no? De eso se trata. Cuando la clase obrera se da cuenta de la fuerza que tiene dentro de la sociedad capitalista es que hay una revolución, ¿no? Y toman el poder. Es más, la clase trabajadora es la única clase que instintivamente puede desarrollar una conciencia colectiva. ¿Por qué? Porque el campesino individual es él, su pedazo de tierra y la persona a la que le vende la tierra. Pero el trabajador es él, su trabajo
y le vende su trabajo ¿a quién? A un patrón que emplea a otros igual que él, ¿no? 10, 20, 50, 1000, 2000, no sé, 5000 trabajadores en una ensambladora automotriz, por ejemplo, que trabajan en las mismas condiciones que él, que se enfrentan al mismo patrón, que trabajan en las mismas máquinas, y eso es lo que permite el desarrollo de una conciencia de que tienen un interés común, de un interés colectivo, y eso es lo que permite que la clase trabajadora desarrolle una conciencia socialista. Mientras que el lumpen, por ejemplo, o el campesinado, en la mayoría de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, tiene una conciencia más individualista, ¿no? Por ejemplo, el campesino que exige el reparto de la tierra. Yo quiero mi pedazo de tierra. En algunos países, de todas formas, el campesino puede o ha desarrollado conciencia colectiva, ¿no? Por ejemplo, en la Revolución Española, 1936, los trabajadores querían la tierra para trabajarla colectivamente, ¿no? Y incluso aquí en México, la experiencia del ejido y demás, pues hay un cierto elemento de conciencia colectiva. Pero la clase trabajadora, dentro de una sociedad capitalista, es la que está situada para poder llevar adelante una revolución y desarrollar una conciencia colectiva. Es decir, no lo planteamos por un motivo sentimental o así, sino por un motivo científico, un análisis científico. Y eso, para terminar, es lo que le falta al anarquismo realmente. El anarquismo, si lo quieres resumir, le falta teoría revolucionaria, ¿no? Es como una reacción instintiva ante los males, la opresión del capitalismo, el poder, la autoridad, rechazo de todo, pero es un rechazo, digamos, primordial, instintivo, que no tiene una teoría que pueda llevar a la victoria, ¿no? En realidad, si ustedes lo ven históricamente, en aquellos países donde el movimiento anarcosindicalista revolucionario ha sido más fuerte, a principios del siglo XX, muchos de esos se unieron al movimiento comunista después de la Revolución Rusa, porque vieron en la práctica que los bolcheviques habían tomado el poder, que la clase obrera había tomado el poder. Les voy a dar algunos ejemplos. Algunos de los principales dirigentes en España de la CNT, sindicato anarcosindicalista, que llegó a tener 2-3 millones de afiliados, una fuerza muy grande, fueron luego dirigentes del Partido Comunista, como por ejemplo Andrés Nin, Julián Andrade y otros, ¿no? La CNT, de hecho, participó en el Congreso Fundacional de la Internacional Comunista y pidió la afiliación. Luego se separaron, ¿no? Pero eso es otra historia. En Estados Unidos había una organización anarcosindicalista muy grande, revolucionaria, se llamaba los Obreros Industriales del Mundo, y muchos de los dirigentes de los Obreros Industriales del Mundo, incluyendo uno que llamaban Big Bill Haywood, el gran Bill Haywood, una persona así bastante corpulenta, un organizador revolucionario de la clase trabajadora, se unió al Partido Comunista en 1917-18. Y así hay muchos ejemplos en todos los países donde el anarcosindicalismo tuvo una influencia más grande. Pero también, y voy a terminar con esto, hay una experiencia histórica negativa de las limitaciones del anarquismo. Voy a poner dos ejemplos. Uno, aquí en México. Aquí en México existía una fuerte corriente anarcosindicalista dentro del movimiento obrero, que estaba representada por la Casa del Obrero Mundial, por allí en 1910, a principios del siglo pasado, y que estaba muy influenciada por anarcosindicalistas españoles de la CNT que habían venido aquí huyendo de la represión y demás. ¿Y qué pasó? Ellos estaban en contra de la participación política y no tenían una teoría clara de quién iba a dirigir la revolución, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó en 1915, durante la Revolución Mexicana? Que la Casa del Obrero Mundial llegó a un acuerdo con las fuerzas constitucionalistas de Carranza, formaron los batallones rojos para ir a combatir contra el Ejército del Norte y el Ejército Libertador del Sur, Zapata y Villa, y entonces Carranza utilizó a batallones de la clase trabajadora para aplastar el movimiento revolucionario campesino, con la promesa de que iba a conceder derechos sindicales, salariales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que lo que tenía que pasar. Pasó que cuando habían aplastado ya a los ejércitos campesinos, Carranza se giró y aplastó a la clase trabajadora. Aplastó la Casa del Obrero Mundial, quitó el derecho de huelga y quitó todas las concesiones que había hecho. ¿Y eso de dónde sale? De la falta de una teoría política clara por parte de los anarcosindicalistas, ¿no? Que eran gente, tengo que decir, eran gente que merecen todo nuestro respeto, en el sentido de que eran gente abnegada, luchadores, revolucionarios, íntegros,
no eran corruptos ni mucho menos, ¿no? Pero su falta de una ideología política clara, de una orientación, de una teoría revolucionaria, les llevó a cometer un error fatal, ¿no? Que llevó a su propia destrucción. En 1936 sucedió algo parecido en la Revolución Española, ¿no? 1930, ya se preparaba una revolución. En 1936 en España hay un alzamiento fascista, el ejército se levanta contra la República y los trabajadores salen a las calles. El día 18 y 19 de julio de 1936, la clase obrera sale a las calles, asaltan las armerías, se enfrentan al ejército y derrotan al ejército en la mayoría del país, pero particularmente en Barcelona, ¿no? donde la CNT, central anarcosindicalista, tenía una fuerza inmensa dentro del proletariado organizado, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Forman comités, patrullas de defensa, comités de defensa de barrio y comités obreros en las fábricas. ¿Quién tenía el poder en Cataluña el día 19 de julio de 1936? Tenía el poder la clase trabajadora, ¿no? Dirigida por la CNT, había otros sindicatos, pero la CNT era el principal, ¿no? Tenían el poder. Los trabajadores hubieran dicho ese día, a partir de ahora hay un gobierno obrero, y no había ejército, el ejército había sido derrotado, la burguesía tenía un gobierno, pero ese gobierno no se apoyaba en nada, ¿no? El ejército burgués había desaparecido, la guardia de asalto, que era la policía, se había pasado del lado de la revolución, no había ningún poder estatal que la burguesía pudiera... Pero ¿qué hicieron los dirigentes anarquistas? Gente como Peiró, Pestaña, Federica Montseny y otros, fueron a una reunión, fueron llamados por el presidente de Cataluña, que se llama Companys, que les conocía bien porque él había sido abogado laboralista de la CNT, era un liberal, pequeño burgués, ¿no? Progresista, digamos, y les llamó y les dijo, señores, a los de la CNT, estaban reunidos en una sala de Palacio de Gobierno, les dijo, señores, ustedes tienen el poder, ustedes han derrotado el golpe fascista, y a partir de ahora, si ustedes quieren, yo seré leal servidor de su gobierno, y si no, me retiro, ¿no? No es que estuviera siendo honesto, es que estaba reconociendo la situación de hecho, ¿no? Él no podía decirles que ustedes se van para sus casas y yo sigo gobernando, ¿no? Sin embargo, los dirigentes anarquistas dijeron, no, nosotros somos anarquistas, no estamos por tomar el poder político y por lo tanto usted siga gobernando, nosotros seguiremos con nuestros comités en las fábricas, ¿no? Y ahí perdieron la oportunidad de tomar el poder. ¿Y qué es lo que pasó inmediatamente después? Que poco a poco, desde julio hasta septiembre, el gobierno burgués en Cataluña y en Madrid volvió a reconstituir su fuerza, volvió a reconstituir su policía, poco a poco empezó a reconstituir el ejército que no existía, militarizó las milicias obreras que existían, les quitó las armas a los trabajadores y formó un gobierno, de hecho, ¿no? que no tenía ninguna fuerza anteriormente, y aplastó a los trabajadores. Y para mayo de 37 los trabajadores ya no tenían poder. Les habían quitado el poder en las fábricas, el poder en los comités de barrio, el poder de las patrullas de asalto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y eso fue por qué? Fue porque, no solamente eso, perdón, sino que luego estos dirigentes anarquistas que no habían querido tomar el poder para la clase trabajadora entraron en el gobierno republicano, que era un gobierno burgués, que era un gobierno que estaba desarmando a los trabajadores, devolviendo la tierra a sus antiguos propietarios y quitándole las fábricas a los trabajadores. ¿Por qué? Porque había que luchar por la democracia contra el fascismo todos juntos, ¿no? Cuando en realidad quienes habían derrotado el fascismo eran los obreros en armas, no el gobierno republicano que no había hecho nada y se había negado a entregar armas a los trabajadores. Entonces ahí lo vemos en la práctica. Yo creo que ese fue el ejemplo más fuerte de la bancarrota de la teoría política anarquista como teoría revolucionaria de la clase trabajadora, en la práctica, ¿no? La mejor oportunidad que tenían para haber tomado el poder, y ellos se negaron por motivos de su doctrina política. No fue un error que cometieron, sino que llevaron hasta el final su propia doctrina que decía, los trabajadores no tenemos que tomar el poder, porque estamos en contra de todos los poderes, los trabajadores no tenemos que participar en la política. Finalmente dejaron que la burguesía hiciera la política. ¿Y qué política hizo la burguesía? Pues la política de la burguesía, ¿no? De aplastar el poder de la clase trabajadora. Entonces, bueno, diciendo esto, ya voy a concluir, ¿no? El anarquismo hoy no tiene la fuerza que tenía en el siglo XX entre la clase trabajadora, pero sí es cierto que hay muchos jóvenes que entran a la vida política que son atraídos por el anarquismo, por lo que he dicho antes, ¿no? Por el rechazo a la podredumbre de la política oficial, de los burócratas sindicales, de los burócratas políticos, y nosotros compartimos ese rechazo, ¿no?
pero nosotros pensamos que hay que poner el movimiento revolucionario sobre bases firmes y científicas de teoría marxista. Solamente de esa forma podemos realmente acabar con el poder de la burguesía, establecer el poder de los trabajadores como paso transitorio hacia la abolición de todo poder y el gobierno de los trabajadores por sí mismos. Entonces esto es más o menos lo que yo quería plantear en esta charla sobre la cuestión de marxismo y anarquismo. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, compañero. Ahora vamos a la primera ronda de participaciones, ronda de preguntas, que el compañero, pues, para que pueda seguir ilustrando esta situación, ¿no? ¿Algún compañero que quiera hacer alguna participación, alguna pregunta? Una participación. Sí, nada más una participación. ¿Quién más? ¿Dos? Okay. Sí. De 5 minutos máximo. Sí. Bueno, primero doy las gracias, ¿no?, por esta exposición. Yo la vi en Facebook y me interesa lo que esclarece, ¿no?, el marxismo y el anarquismo, dado que como momento en México, pues también se ha estado hablando de esto, ¿no?, del anarquismo, utilizado tal vez, ¿no?, por la derecha. Pero ya hablando en términos teóricos del marxismo y el anarquismo, pues los clásicos, como este compañero, ya lo planteaban, ¿no? Pero Marx y Lenin, pues ellos tenían la economía política de estudio, que un sistema capitalista pues se va destruyendo, ¿no?, va avanzando y se va destruyendo, y con ello va destruyendo todas las clases. Y Lenin aplicó eso y fue consecuente de crear el poder popular. Y ahí se da uno cuenta que realmente el marxismo es la única vía pero aplicada bien a la sociedad, hacer estudios realmente de la sociedad, cómo está la correlación de fuerzas en base a eso, al marxismo y al leninismo. Y el anarquismo, pues hasta los jóvenes lo toman así como una liberación, ¿no? Van y golpean todo, pero no tienen claro un rumbo de la lucha de clases, que es enfrentarnos contra el dueño del poder y las clases. Pero ahora ya las clases, ya veo que todas están pauperizadas ya en nuestro sistema. Están pauperizados el proletario, la clase media, los campesinos, ya les quitan las tierras, o sea, ya nos homogenizaron en una sola clase. Yo lo siento así, de superexplotación, que ahora ya todos somos el partido proletario, digamos así. A eso yo lo llevaría ya más actual, porque ya vivimos del engaño. Los jóvenes viven del engaño de que van saliendo, van a tener un nivel de vida, muy pocos, no todos. Si vamos a estadísticas, pues nadie ingresa a un mercado de trabajo muy bien pagado, o sea, por la misma crisis, por el mismo desplazamiento y todo eso. Entonces yo concluyo de que pues, solamente el marxismo, pero utilizarlo bien, ¿no?, estudiarlo bien. Yo cuando estudié economía a veces lo aprendí casi solo, o con compañeros, porque nos daban pura teoría económica, nos daban teoría económica nada más para poder eficientar la economía de las empresas. Pero un marxismo así ya estudiado como una lucha de clases, a veces solamente es a nivel de círculos de estudio o gente que se interese en eso. Y de ahí surge pues, la gente de liderazgo, gente que quiere el cambio, pero en base científica de la lucha de clases, que es el materialismo histórico y el marxismo. Entonces, gracias. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre? Daniel Hernández. Marco, sí. Efectivamente, en términos generales, el anarquismo no encuentra en los trabajadores una gran resonancia. Sin embargo, en los jóvenes o en los estudiantes sí se ve una presencia fuerte, en tanto que organizan, se manifiestan, etcétera, etcétera, ¿no? Es real que el debate, por lo menos en el movimiento estudiantil, es un debate vigente, pero tienen como argumento, y ahí me gustaría que
Jordi lo pudiera explicar, el hecho de la deformación que existió de la Revolución Rusa con el estalinismo. Es decir, los anarquistas toman ese hecho histórico como la prueba refutable hacia el marxismo, como que todo poder deforma o deviene en una deformación burocrática por la experiencia estalinista de la revolución, del estalinismo en la Revolución Rusa, ¿no? Y eso es importante porque pues es el argumento que te sacan como carta, ¿no? Siempre como carta, como elemento aparentemente empírico, de decir, pues ahí está el marxismo representado en el estalinismo, y por tanto nosotros nos alejamos de esa postura. Y habría que explicar, ¿no?, las consecuencias o por qué surge el estalinismo como fenómeno histórico, como para poder también combatir los prejuicios que tienen los anarquistas frente a la toma del poder, frente al estado transitorio, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es un elemento histórico que lo toman como argumento no solamente los anarquistas, sino más allá de los anarquistas incluso, ¿no? Solamente eso. Adelante. Sí, ¿qué hago yo? Sí. Bueno, hace unos días estaba comentando con bueno, antes me presento, yo me llamo Daniel Nieves y milito en la izquierda socialista. Y bueno, yo estaba comentando con un ex camarada que muchas veces los anarquistas como que no combaten directamente al sistema económico, que es la base de la explotación, sino que solamente combaten directamente a figuras políticas, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo que estaba diciendo Jordi se me vino a la mente cuando en España un anarquista italiano atentó contra Antonio Cánovas, que era uno de los dirigentes políticos más importantes de la España del siglo XIX. Y pues bueno, a fin de cuentas, ¿qué consecuencias trajo el asesinato de Cánovas más allá de que pues lo hayan matado? O sea, realmente no trajo ninguna consecuencia importante porque pues el sistema económico y el sistema político vigente en España en aquella época pues se mantuvo intacto y pues las cosas siguieron su curso. Después de Cánovas pusieron a Sagasta, si no mal recuerdo, y pues ya después fueron quedando otros gobernantes burgueses, ¿no? Creo que eso es lo que creo que no lo comentó el compañero, lo de la acción directa que han tomado los anarquistas en distintas etapas históricas contra figuras importantes del gobierno burgués, ¿no? Y si no mal recuerdo, creo que no fue la única vez que los anarquistas atentaron contra la vida de un gobernante ahí en España. Me parece que igual en años más tarde, en 1921, si no mal recuerdo, una banda de anarquistas, me parece que eran catalanes, mataron a Eduardo Dato. Y o sea, lo que yo voy pues es que realmente pues la acción directa que ellos toman pues no trae grandes consecuencias, porque al fin y al cabo pues ellos pueden matar a un representante político burgués, pero pues la burguesía rápidamente como que encuentra otros representantes políticos que ocupen el lugar de pues los que habían sido asesinados previamente. Y pues creo que igual ¿cómo se dice? Lo inútil que es la teoría anarquista creo que lo dejan demostrado en el ejemplo que puso hace un momento Jordi, de que cuando tomaron el poder en Cataluña los trabajadores, pues al final los anarquistas decidieron dejar el gobierno en manos de Companys. Y ahorita, igual que comentaba el ejemplo de los anarquistas que decidieron entrar en el gobierno como miembros del gabinete, ¿no? Si no mal recuerdo, Federica Montseny ocupó la cartera de educación o de sanidad, no me acuerdo. Pero bueno, eso era lo que quería comentar y gracias. Excelente. Adelante, compañero. Sí, es muy importante entender esto, porque si nosotros vamos a estudiar lo que significa la lucha de clases, pues es realmente una clase oprimiendo a otra, ¿no? Y peleándose por el poder y los medios en la sociedad en general. Si nosotros vemos el movimiento anarquista, o sea, no hay ni siquiera un movimiento anarcosindicalista de obreros que estén defendiendo o se asuman como anarquistas, ¿no? O sea, realmente
el movimiento anarquista es grande en México, me parece que un poco, pero no influye de ninguna manera en el medio productivo, ¿no? O sea, un estudiante de secundaria, de grupo de universidad, puede ser anarquista y puede seguir siendo anarquista y puede llegar a ser anarquista y después se va con sus compañeros anarquistas a ocupar una casa y ahí se quedaron, ¿no? O sea, realmente, si es que siguen siendo anarquistas, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Pero lo que sucede ahí es que cuando llega el momento de integrarse a una vida laboral, incluso los más férreos anarquistas dejan de organizarse dentro de la vida laboral, ¿no? Algo que es, pues, en parte del método, una forma, un error, ¿no? O sea, si tú eres un estudiante que estás organizando y demás, pues es para poder formarte, para poder tener cierta educación, para poder organizarte después en la vida laboral, ¿no? Lo que muchos de los compañeros del Comité de Lucha lo hicimos en su momento. Y otra cuestión que me parece muy importante tocar es el punto de la economía, ¿no? O sea, los anarquistas dicen hay que desaparecer el Estado y cuando desaparezca el Estado pues termina la opresión, ¿no? Porque el que nos oprime pues es el Estado, cuando realmente lo que sucede es que el Estado es un instrumento de opresión y quien nos oprime es la burguesía, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es quitarle ese poder, ¿no? Y ahora viene otra pregunta, ¿cómo conformar pues entonces un Estado obrero como lo menciona yo? Y pues justamente con esa organización, ¿no? No solamente hacen falta delegados, hace falta pues organización de las armas en cada una de las colonias de cada uno de los estados de todo el país, ¿no? Hace falta también una organización financiera y de colección productiva, ¿no? Sí, hubo experimentos, bueno, sucesos de comunas en España donde no existía el dinero, o sea, todos iban a producir, dejaban las cosas en un gran almacén y la gente tomaba lo que necesitaba, ¿no? Y eso me parece que al final de cuentas pues es lo que significa el comunismo, pero una de las grandes limitantes es que no estaban preparados para poder mantener esa estructura, ¿no? Porque la burguesía no va a soltar las cosas, no va a soltar su poder, no va a soltar su forma de vida y no va a soltar su vida en general de las manos así como así. Y si hay unas cuantas comunas en algún rincón del mundo, en algún otro rincón del mundo o varios rincones del mundo está la burguesía preparada o preparándose para poder tomarlo de nuevo, ¿no? Y eso es en parte algo del internacionalismo que los anarquistas pueden decir que lo tienen, pero realmente cuando están estos sucesos pues se olvidan totalmente de ello, ¿no? Y lo digo de una forma pues muy crítica. Yo en algún momento fui anarquista y todo, ¿no? Ya después frecuenté, hicimos debates y pues al final pues terminaron convenciendo cuando yo me tocó a comparar con las teorías anarquistas, ¿no? Bueno, eso es todo. Vamos con el compañero. Creo que es importante que estamos reunidos hoy aquí discutiendo el viernes. Mi nombre es Adrián Alvarado, yo también pertenezco a la izquierda socialista. Yo también soy representante de un sector de trabajadores de aquí del Politécnico que los invité a que vinieran, pero creo que les gané el asunto del viernes, ¿no? Pero aquí estamos, algunos compañeros discutiendo ese tema. Cuando tú estudias la historia del movimiento obrero mexicano, te encuentras con estos temas, particularmente desde sus inicios hasta finales de la década de los 20. Y cuando un trabajador está entrando a la lucha se empapa de la historia del movimiento obrero, se encuentra con el tema del anarcosindicalismo mexicano necesariamente, que además es muy atractivo por las batallas que emprendió desde antes de la dictadura de Porfirio Díaz hasta, y particularmente en la década de los 20. Hasta la fecha la bandera del movimiento obrero mexicano es la bandera rojinegra, ¿no? La herencia de las huelgas de la década de los 20 que consiguieron la jornada laboral de las 8 horas, los primeros contratos colectivos de trabajo y los primeros incrementos salariales de manera formal en una negociación ante el Estado y ante la propia patronal. Desde los orígenes del Gran Círculo de Obreros de México se difundió este tipo de ideas al interno de los primeros círculos, particularmente las ideas de Proudhon, y un sector del círculo tuvo incluso contacto
la fracción de Bakunin de la primera internacional, ¿no? Unas cartas muy interesantes de los dirigentes con este personaje. Y posteriormente la Casa del Obrero Mundial durante la época de la Revolución Mexicana, que también es heredera de esta tradición, y antes toda la tendencia del propio magonismo, y posteriormente los congresos obreros radicales de la década de los 20 que le dieron origen a la Confederación General de Trabajadores. Pero particularmente creo que la década de los 20 habla del debate que se vive dentro del movimiento obrero revolucionario. Durante esa época también surge la Confederación Regional Obrera de México, la CROM, una confederación adaptada al Estado, cuyo sindicalismo era catalogado de amarillo, cuyo dirigente Luis N. Morones era ministro del Trabajo, y cuando le cuestionaron que por qué vestía elegantemente con anillos de oro, cínicamente respondió: es que la clase obrera no tiene por qué siempre vivir pobre, ¿no? En oposición a la CROM, la CGT pugna por lo que llaman el sindicalismo revolucionario. Es esta tendencia la que consigue la jornada laboral de 8 horas, y es esa tendencia la que consigue las primeras conquistas laborales. Pero casualmente la clase obrera mexicana interpreta estas ideas a su manera, mientras que los grupos de propaganda anarquista entendían la acción directa como una acción individual de sabotaje, de atentado individual contra la patronal. La clase obrera y los sindicalistas que tenían ideas revolucionarias entendían la acción directa no como una acción individual, sino una acción colectiva de masas, de mítines, de movilizaciones, de huelgas, de paros, ¿no? Asumiendo como tal supuestamente la práctica de esta teoría. De hecho, creo que en esta década es cuando se vive el mayor debate profundo ideológico dentro del movimiento obrero revolucionario, particularmente en el sindicato de tranvías y el sindicato de panaderos, que es cuando llega la primera propaganda de la Revolución Rusa, y es ahí donde se tienen los primeros debates sobre el significado y el alcance de la propia Revolución Rusa en nuestro país. Las jornadas laborales de 12, 15 horas, los panaderos, los tranviarios iban a debatir un día como hoy sobre qué es la lucha revolucionaria, cómo conseguir una sociedad sin clases, y ahí es donde hay una especie de decisión dentro del movimiento obrero, porque se empieza a extender de manera más profunda las ideas del marxismo. Los fundadores del Partido Comunista Mexicano vienen de esta tradición, vienen de la tradición de los hermanos socialistas rojos que fundan las Juventudes Comunistas, y varios dirigentes del Partido Comunista Mexicano fueron dirigentes sindicalistas de la década de los 20, que asumieron la Revolución Rusa como el ideal que ellos habían luchado durante años, aunque no todo es puro. El primer congreso del Partido Comunista Mexicano asume la acción directa como un método y asume el apoliticismo como parte de los métodos de la clase obrera. Posteriormente la Internacional Comunista corrige de manera paciente esa situación, y la creminata del movimiento obrero revolucionario a partir de la década de los 20 se suma a las ideas del comunismo y del propio marxismo. Yo terminaría con esa idea, es decir, aunque el anarquismo, aunque tiene esa tradición, el propio movimiento obrero, no es que la clase obrera haya sido 100% anarquista, retomaba esas ideas ante el vacío ideológico que existía, pero las aplicaba utilizando el método de la clase obrera, aproximándose incluso a las ideas del propio marxismo de manera instintiva. Y eso es lo que sucede. En realidad muchas veces estas ideas repercuten en ciertos sectores ante la búsqueda de una alternativa revolucionaria. Eso sucedió durante muchos años dentro de la clase obrera mexicana. Y justamente este año se cumplen 10 años del movimiento Yo Soy 132, un movimiento estudiantil muy político contra el régimen del PRI. Y posterior al final del movimiento, diversos grupos estudiantiles, particularmente el CCH, preparatorias vocacionales, se asumen como parte de esta ideología, pero en realidad lo que representaba esa fase del movimiento, al culminar los movimientos de masas, era una búsqueda revolucionaria en contra del propio régimen. Entonces creo que sí tenemos que diferenciar también esta situación,
y en realidad creo que nosotros como marxistas retomamos esa tradición revolucionaria, es inspiradora esa parte de la historia del movimiento obrero mexicano, pero como dice Jordi, aspiramos al triunfo de la propia clase obrera y creemos que el marxismo es una teoría que sí orienta hacia la transformación revolucionaria de la sociedad. Y bueno, esta charla no solamente es un proceso de debate, sino también una invitación a la organización, ¿no? Queremos invitarlos. Nosotros parte de la izquierda socialista, la sección mexicana de la corriente marxista internacional. Si ustedes están interesados en seguir debatiendo, en seguirse organizando, pues al final de la charla podemos platicar para ver cómo extendemos este tipo de organización y de debate. Muchas gracias. Excelente. Segunda ronda de participaciones. ¿Tu nombre, compañera? Jimena. Adelante. Pues, buenas tardes, compañeros y camaradas. Mi nombre es Adara Jimena, yo milito en la izquierda socialista y yo les vengo a hablar acerca del anarquismo desde una perspectiva un poco más estudiantil, porque pues se me hace bastante interesante cómo en realidad no tenemos bien claro siempre qué son los conceptos como anarquismo, socialismo, marxismo. Hay mucha confusión, sobre todo desde el ámbito estudiantil. Yo estudiaba en preparatoria número 1 en Hidalgo y me sorprendía la cantidad de veces que yo debatía con algún compañero acerca de lo que es el socialismo, de lo que representa, los procesos históricos y sociológicos, sociales en general, que ha conllevado en la existencia del marxismo y el socialismo en general, y la poca claridad que se tiene en realidad. Y no digo que yo nací sabiendo que es marxismo, ¿no? Pero sí me doy cuenta que yo tuve que esforzarme mucho por mi parte para saber qué es el anarquismo, qué es el socialismo y cuáles son sus diferencias. Yo tengo algo muy claro: nosotros como jóvenes buscamos una opción un poco más reaccionaria, ¿no? Buscamos ser como diferentes y ir contra el sistema. Bueno, algunos, no muchos en realidad, pero el anarquismo es una opción muy sonada por, digamos, sus implicaciones, entre comillas, radicales, ¿no? Yo me he dado cuenta cómo en los medios de comunicación nos venden la idea de anarquismo como pura violencia, ¿no? Como si fuera socialismo, anarquismo y fascismo sinónimos, todos son lo mismo, están en la misma rama, ¿no? De radicales, por así decirlo. Pero a través de la plática que nos acaba de brindar el compañero Jordi, de todas las colaboraciones que ahorita han surgido, no me doy cuenta porque yo ya lo tenía un poco más claro, pero sí bueno, ahora sí que me doy cuenta de otra cosa importante. En realidad no sabemos muchas veces cuál es la estructura fundamental de la ideología que a veces seguimos. Como mencionó mi compañero de Playera Negra, que bueno, no sé cómo te llamas, pero se me hizo muy interesante como dijo: yo era anarquista y a través del debate político me di cuenta que no lo era, ¿no? O sea, yo era pues marxista, y se me hace como bastante padre que el intercambio de información nos pueda dar ese crecimiento personal. O sea, básicamente demostramos que a través de la conceptualización y el entendimiento del mundo que nos rodea, a través de básicamente comprender nuestro sistema y cómo puede cambiar, bueno, todos volteamos hacia el marxismo. Bueno, todos los que queremos un cambio fundamental, ¿no?, en la estructura básica del sistema. Y eso es bastante, digamos, inspirador, porque nos damos cuenta que a pesar de que el capitalista nos quiere vender la idea de que todos en realidad somos egoístas porque somos humanos y el humano es egoísta, no es así. Nuestra evolución nos lleva hacia un momento y un pensamiento socialista o marxista. Y pues eso es lo que quería contribuir. Muchas gracias. Compañero de nombre. Jordi Carranza. Adelante. ¿Qué tal, compañeros? Soy Jordi Carranza, igual milito de la izquierda socialista. Creo que esto del anarquismo es interesante porque al final es una forma de acción sin responsabilidades, ¿no? El anarquismo representa ese método accionario, como habían dicho, de manera individual, de manera de actos momentáneos, pero sin la responsabilidad de un seguimiento, sin la responsabilidad y el compromiso que requiere el marxismo de organizarse y de guiarnos hacia un lado, y sobre todo también hacia la deshumanización. Creo personalmente que el anarquismo es una forma de decir: somos capitalistas, pero somos capitalistas diferentes, porque a pesar de que buscan la destrucción del Estado, siguen con este principio de egoísmo, de deshumanización. Un ejemplo es el que mencionaba el compañero Jordi, ¿no? Cuando se toma el poder los obreros,
y estos dirigentes anarquistas no son capaces de concebir que el movimiento no lo lograron ellos, sino lo lograron las masas proletariadas, y no fueron para entonces detenerse un momento y decir, bueno, ¿cuál es la orientación que se quiere dar por medio de las masas? ¿Cuál es el fin que se quiere dar? Yo estoy seguro que las masas proletariadas no querían solo acabar ahí y después desaparecer, querían tomar el control total y por fin poner esta dictadura proletariada, ¿no? Que se espera. Pero ellos no tomaron ese tiempo y ellos dijeron, bueno, nosotros ya conseguimos este marco en la historia, por nosotros ya está bien, pueden seguir con el poder. Entonces, creo que es lo que más dista de unos a otros, y sobre todo en la sociedad actual, en donde el capitalismo ha tomado grandes triunfos en distintas sociedades, como puede ser Corea del Sur, como puede ser Japón, Estados Unidos, en donde la gente se ha acercado más a esta faceta de deshumanizarse, de dejar de preocupar por los de al lado, y que si mientras yo esté bien no hay problema, porque no me importa que el de al lado esté mal, mientras más mal él sea el de al lado, yo a lo mejor puedo estar mejor, ¿no? Pero que se ha compartido un hartazgo mundial hacia el sistema capitalista actual. Se tiene que tener un extremado cuidado, porque puede detonar ya sea en dos direcciones: en la dirección que se espera que sea una revolución proletariada, y en donde el proletariado vaya tomando de manera permanente distintas partes del mundo y que se vaya socializando, haciendo una sociedad proletariada, o por otro lado que explote una nueva corriente anarquista en la que estas personas desapegadas de su entorno quieran tomar acciones individuales para satisfacer esa necesidad de hartazgo, como si de un niño haciendo un berrinche se tratara. Como en lugar de organizarse y buscar un cambio, simplemente, como mencionaba el compañero, matar símbolos políticos, ¿no? Incluso símbolos capitalistas, que al final todos en el capitalismo son reemplazables, incluso las figuras más grandes mueren y se reemplazan por otra figura. Lo importante es que el poder se mantenga en ese símbolo. Entonces, es el tema que quería tocar más que nada, de esta posible explosión del anarquismo en esta necesidad de satisfacer las necesidades rápidas, que al final el capitalismo nos ha inducido cada vez más como sociedad, y se ha visto en las sociedades en donde cada vez buscamos satisfacer las necesidades más rápido, con el menor esfuerzo. Y el anarquismo es exactamente esto. El anarquismo es satisfacer esas necesidades de revolución sin tener el compromiso de una revolución real. Satisfacer esas necesidades de levantarse en contra del que te oprime, pero sin la obligación, sin la responsabilidad de jalar a tus compañeros, a tus camaradas proletariados hacia ese futuro que tú te estás vislumbrando para todos. Simplemente para deshacerte de ese sentimiento de hartazgo y volver a lo que tenías, hasta que otra vez se vuelva a acumular y vuelvas a actuar. Entonces, era todo. Muy bien, a ver. Hola, ¿qué tal? Yo soy Noemí, y bueno, me parece interesante lo que comentaba yo de la fuerza que tenía el anarquismo, ¿no? En las primeras décadas del siglo XX, grandes organizaciones, ¿no? De trabajadores que tenían pues como base ideológica el anarquismo. El marxismo también tuvo gran fuerza, ¿no? A principios del siglo XX, con organizaciones de masas, y pues hoy en día es algo que ya no se tiene, ¿no? En la izquierda, pues las organizaciones tanto marxistas o si el anarquismo llega a organizarse de alguna manera, pues pues no, ya no es lo mismo, ¿no? Ya no tenemos grandes organizaciones de masas, pero yo lo que veo en el marxismo es que sigue estando vigente en el movimiento de la clase obrera. Cuando algún grupo de trabajadores comienza a engendrar un proceso organizativo, pues siempre, aparte de las cuestiones inmediatas, las reivindicaciones económicas, se llegan a las conclusiones de que se necesita formación política. Y por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? En nuestra organización, los trabajadores cuando llegan con nuestra organización es lo que buscan. Buscan una formación política, ¿no? Y el marxismo creo que es esa herramienta, ¿no? Que lo brinda la clase obrera, de la cuestión filosófica, ¿no? La forma de entender los procesos, también el método científico, ¿no? Del marxismo, y sobre todo pues la comprensión científica, ¿no? de lo que es el sistema capitalista, y eso es un abismo muy grande, ¿no? Que existe entre el marxismo y el anarquismo, y pues yo lo veo vigente en este sentido en el movimiento de la clase obrera, ¿no?
Pero el anarquismo hoy en día pues sí creo que permea más sobre todo en la cuestión estudiantil, ¿no? En los grupos estudiantiles. Y yo también veo que tiene como muchas coincidencias con el feminismo. Tal vez yo lo atribuyo a las cuestiones del método, porque tienen métodos muy parecidos. Sobre todo la cuestión de la acción directa, la autogestión, ¿no? Ver cuestiones como de grupos pequeños que se apoyan mutuamente, ¿no? Entre los individuos, la cuestión de pues hacer actividades culturales, cosas por el estilo. Sí coincide mucho con el anarquismo y sobre todo, por ejemplo, si en una escuela llega a surgir pues algún movimiento, pues sí, los anarquistas y las feministas siempre se encuentran, ¿no? Y se encapuchan todos y van y hacen cosas, ¿no? Pero sí coinciden mucho, yo veo que coinciden mucho el feminismo y el anarquismo dentro del movimiento estudiantil y sí lo atribuyo mucho a la cuestión de sus métodos y también a la cuestión política, porque el feminismo igual, abiertamente hay sectores que se declaran apolíticos, no quieren saber nada de política. Y el anarquismo tiene este planteamiento de que pues el poder corrompe, ¿no? Y dentro de la política pues hay poder que corrompe al ser humano, ¿no? Entonces también ahí veo como algunas coincidencias y sería eso. Sería nada más una pequeña participación aquí respecto a lo que se comenta, ¿no? De las similitudes acerca de cierto método, ¿no? Entre el feminismo y el anarquismo. Yo creo que sí es bastante acertado esta observación, ¿no? Porque los anarquistas utilizan mucho lo que es el terrorismo individual, ¿no? El terrorismo individual, ¿de qué se trata eso? Es un grupo cerrado, organizado de personas seleccionadas, en este caso por ellos mismos, o que entre ellos mismos se identifican con que tienen la capacidad de poder hacer acción directa, ¿no? Un pequeño grupo. Es exactamente lo mismo que sucede en las marchas del 8 de marzo, ¿no? Cuando un grupo pequeño que no representa a la amplia, que es la marcha del Día de la Mujer, el 8 de marzo, es una de las marchas donde participa gran cantidad de población, ¿no? Hay momentos en la marcha que se lleva a la acción directa, ¿no? Pero son estos grupos cerrados que son precisamente para eso, ¿no? En cuanto, por ejemplo, hay fotografías, hay videos, hay bastante información sobre eso. Cuando estos grupos se acercan a un establecimiento a destrozar y ahí, por ejemplo, al metro, a poder destruir cosas, lo que hace la marcha, lo que hace la población en general es se repliega, ¿no? Se repliega. ¿Y eso qué es por qué es tan nocivo eso? Pues precisamente porque la acción, el terrorismo individual le arrebata a las masas el poder tomar ellos mismos la acción directa, ¿no? Es decir, de las masas se identifican con ese tipo de acciones, dicen sí, yo apoyo que se destruya esto, que se rompa esto. ¿Por qué? Porque es una forma en que nosotros podemos expresar nuestra inconformidad y nuestro repudio hacia el propio sistema y las actuales condiciones en las que está el sistema actual en México, ¿no? Respecto a la violencia contra la mujer, respecto a feminicidios, o sea, todas estas situaciones son completamente correctas, ¿no? El problema viene cuando estos grupos le arrebatan a la capacidad de poder actuar a las grandes masas, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo de lo que es el terrorismo individual, ¿no? Así lo mismo sucede en las marchas anarquistas, ¿no? Van, destrozan y lo que decían hace ratito, ¿no? La responsabilidad después, ¿qué hacer? Es decir, ya nos manifestamos, ya dijimos, ya gritamos, ya rompimos. Eso es parte de la propia rabia de cualquier manifestación, claro. Pero después, ¿qué sigue, no? Eso es lo que se comentaba hace rato, la organización y la responsabilidad, ¿no? De poder tomar
tomar hacerse responsables después de estos actos, ¿no? El hecho de que el anarquismo no quiera tomar el poder, eso simplemente permite que la propia burguesía en algún momento se retome el poder, como ya se ejemplificó perfectamente. Una forma de decirlo, nosotros que aquí que somos tan amantes de la ciencia, de la física, en este caso lo ejemplificamos, ¿no? Decimos que la segunda ley de Newton nos dice que un objeto no va a continuar su trayectoria siempre y cuando no se desvíe, otra fuerza externa no lo desvíe o lo detenga. En este caso, la fuerza, el objeto, que es muy parecido, cuando nos podemos estudiar, por ejemplo, lo que es el marxismo, lo que son las ciencias exactas, nos encontramos con una combinación bastante interesante, porque el marxismo como herramienta de estudio también es aplicable, ¿no?, a las ciencias exactas. En este caso, la similitud entre las sociedades y este objeto, por ejemplo, que continúa su trayectoria, alguien que no participa en la política, alguien que no participa en organizaciones, alguien que dice, no, pues eso no es parte de nosotros, ¿no?, de mí. Yo soy yo y no tengo que participar si no quiero, ¿no? ¿Cómo se le dice? Dejadez, apatía exactamente de las organizaciones anarquistas de poder organizar a la masa obrera, es decir, los obreros están allí, falta organizarlos, ¿no? Y precisamente eso es lo que no hacen los grupos anarquistas. La sociedad va a continuar, el capitalismo va a continuar, ¿no? Y siempre que los anarquistas se oponen a tomar el poder, esa es la fuerza que el capitalismo necesita para que se pueda frenar el mismo desarrollo dialéctico, ¿no? Entonces, no tienen esa capacidad, no la tienen los anarquistas. Por lo tanto, gracias a este tipo de charlas, a este tipo de cuestiones, de lecturas, nos damos cuenta que el marxismo pues sigue siendo, como dijo la compañera, vigente, y la única herramienta es firme por la cual el proletariado puede tomar el poder, ¿no? Entonces, eso sería todo. Pasamos a la respuesta. Bueno, yo creo que fue una discusión muy interesante y una discusión que vamos a tener que continuar, ¿no? Porque la discusión política no se termina y se complementa también la discusión política con la práctica revolucionaria. No estamos solamente por discutir, sino por actuar, ¿no? Decía Lenin, sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario, pero decía Marx que los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? La teoría marxista no es solamente para uno aprender mucho y poder comprender las cosas, sino para actuar, para transformar la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, es un buen inicio de la discusión, yo diría, ¿no? Ha habido bastante diferentes temas que se han tratado, ¿no? El compañero Marco preguntaba sobre la cuestión de la deformación estalinista de la Revolución Rusa, ¿no? La deformación burocrática de esa revolución, que muchas veces los anarquistas lo ponen como ejemplo. ¿Ves? Ustedes les dijimos, el poder corrompe y ahí en Rusia eso pasó, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que hay que decir es que el modelo de democracia obrera, el modelo de la Comuna de París, no existía en la Rusia estalinista a partir de los años 30, ¿no? Entonces, no se puede comparar una cosa con la otra. Ahora bien, la pregunta es cómo se pasó de un gobierno obrero más o menos sano que existía en 1917, cuando los bolcheviques tomaron el poder, a un gobierno burocrático estalinista donde los trabajadores no tenían el poder, habían sido expulsados por una burocracia. ¿Cómo se pasó de una cosa a la otra, ¿no? Y yo voy a hacer una observación. Para pasar de una cosa a la otra, el estalinismo tuvo que destruir el partido que había dirigido la Revolución Rusa, ¿no? O sea, del Comité Central del Partido Bolchevique de 1917, que llevó adelante la Revolución de Octubre, para final de los 1930 no quedaba prácticamente nadie, ¿no? Y la mayoría, bueno, aparte de Stalin, la mayoría habían muerto en las purgas. Lenin había muerto de enfermedad, bueno, había muerto de un disparo que le dieron unos anarquistas, unos socialrevolucionarios, y las complicaciones de esa herida, pero todos los demás habían estado enviados al exilio o eliminados del partido por el estalinismo. Entonces
la primera observación que se puede hacer es que para pasar de un poder obrero más o menos sano a un poder burocrático, hubo que destruir ese poder. Es decir, una cosa no lleva a la otra, no hay un hilo de continuidad de una a la otra, sino que hay una ruptura fuerte de la una a la otra. ¿En qué condiciones se dio eso? En condiciones de que la revolución triunfó en un país atrasado, un país donde la clase obrera era una pequeña minoría, donde la mayoría de la población vivía en el campo en condiciones de atraso muy fuerte, y la revolución quedó aislada allí. Los bolcheviques pensaban que la revolución se iba a extender a Europa, donde había países capitalistas industrializados más avanzados y claro, una clase obrera fuerte en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Y sí, hubo revoluciones en esos países, pero esa revolución fracasó. Finalmente, la revolución quedó aislada en ese país. Y la primera precondición para que los obreros puedan participar en la gestión del Estado obrero es que tengan el tiempo para hacerlo, ¿no? Es decir, que haya una reducción de la jornada laboral. Engels decía, la primera medida de un gobierno obrero va a ser la reducción de la jornada laboral para dar a la clase trabajadora el tiempo y la capacidad de instruirse para participar en la gestión de los asuntos colectivos. Pero en Rusia eso no pasó. Primero, que después de la Revolución Rusa hubo una guerra civil que duró 2-3 años, que destruyó prácticamente la flor y nata de la clase trabajadora, que se fue al frente al combatir contra la burguesía. Posteriormente, el aislamiento económico, las sanciones, ejércitos extranjeros de intervención, etcétera, etcétera, hicieron que las condiciones de la clase obrera, en lugar de mejorar, empeoraran en el sentido de que había que trabajar más horas, no había tiempo para participar políticamente, y en esas condiciones fue que una burocracia surgió y tomó el poder político. Los trabajadores dejaron de participar en los soviets, los comités obreros que existían, y en la medida que dejaban de participar, los burócratas adoptaban más poder, y como los burócratas adoptaban más poder, los trabajadores participaban menos porque no veían era un proceso, una espiral negativa, ¿no? Entonces esos fueron los motivos, ¿no? Principalmente el aislamiento de la revolución en un país atrasado. Pero incluso con ese aislamiento, la burocracia stalinista tuvo que eliminar realmente el partido bolchevique, ¿no? Decenas de miembros del comité central, cientos de militantes más destacados del partido, delegados de los congresos, etcétera, etcétera, fueron eliminados físicamente para poder establecer el poder de la burocracia. Pero yo diría más allá, ¿no? El poder corrompe, sí o no. Entonces, yo diría, en realidad de lo que estamos hablando aquí no es del poder en abstracto, ¿no? Sino que en cualquier proceso de huelga, en una fábrica o en un centro de trabajo, los trabajadores ejercen el poder, ¿no? En el sentido de que hay una asamblea de trabajadores, se toma una decisión, y si la decisión es de estallar la huelga, el que no cumple esa decisión es un esquirol, y se trata con ese esquirol de la forma como se tiene que tratar con un esquirol, y los trabajadores organizan piquetes de huelga para asegurar que la decisión colectiva se aplica. Eso es poder obrero, ¿no? Los trabajadores delegan en un piquete, o los trabajadores eligen un comité de huelga que es democrático, y el comité de huelga tiene que responder a la asamblea de trabajadores de todas sus acciones y decisiones, pero delegan ese poder en ese comité va a negociar con el patrón, consigue o no unas condiciones, vuelve y explica a la asamblea, etcétera, etcétera. Eso es el poder obrero, y el Estado obrero es eso, como un poder obrero que se establece en una huelga, pero en todo un país, ¿no? Y eso no es antidemocrático, y no es un poder que corrompa, ¿no? Sino que es un poder que no da al representante ningún privilegio, sino más bien más responsabilidades, ¿no? El que sale elegido para el comité de huelga es porque los trabajadores lo reconocen, porque es el trabajador que en otras ocasiones ha hablado más duro contra el patrón o ha propuesto las estrategias que han sido más útiles para el movimiento en general, ¿no? Y ese trabajador no tiene ningún privilegio, sino que más bien tiene una carga de trabajo y de responsabilidad más fuerte, ¿no? Eso es el poder, cómo funciona el poder obrero de una forma, digamos, embrionaria, ¿no? El compañero David Nieves habló de los atentados, ¿no? Que cometieron los anarquistas en España y de esta cuestión de la acción directa. Bueno, como dije al principio, hay muchos tipos de anarquistas, porque los anarcosindicalistas no están necesariamente a favor de esta cuestión, ¿no? Sí, pero sí los anarquistas puros están a favor de lo que ellos llaman la propaganda por el hecho, ¿no? Ellos piensan que para que hacer de chispa para que las masas se muevan, hay que dar una acción fuerte que llame la atención. En este caso un atentado, ¿no? Con bomba, o el asesinato de un político, ¿no?
Pero en realidad eso parte de la concepción errónea que los anarquistas tienen sobre el poder. Otro compañero lo comentaba, ¿no? No es que el que nos oprime es el Estado, sino el Estado es el instrumento de la clase burguesa para oprimir a los trabajadores. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? ¿El Estado o la existencia de la clase burguesa? Es la existencia de la clase burguesa. El Estado en sí mismo no juega ningún papel independiente. Tú puedes matar a un representante del Estado, en este caso el presidente, o el zar, ¿no? Como mataron el zar en Rusia en una ocasión. Y el Estado sigue existiendo y la explotación de clases sigue existiendo, porque el Estado no se basa en personas individuales, sino que se asienta sobre una clase dominante que oprime a la clase trabajadora. Entonces esa es la cuestión. Además, yo diría, ¿no?, que la propaganda por el hecho o la acción directa entendida de esta forma es una forma de menospreciar o de minusvalorar la capacidad de los trabajadores de su propia acción colectiva, ¿no? Ponte por caso que la acción directa, hasta incluso en el caso de que sea victoriosa, ponte por caso que hay un grupo de trabajadores que tienen un problema con el patrón, ¿no? Y están discutiendo cómo resolver eso. Y viene un grupo anarquista, secuestra al patrón y obliga al patrón a hacer una concesión a los trabajadores. Puede ser que ganen los trabajadores de esa concesión, pero ¿qué conclusión van a sacar los trabajadores de eso? ¿Van a sacar la conclusión de que ellos se tienen que organizar para transformar la sociedad? No, van a sacar la conclusión de que vaya a venir alguien, a algunos tipos avanzados, salvadores, que van a hacer el trabajo por nosotros. Entonces, incluso la acción directa, incluso en el caso de que tenga éxito inmediato, desorganiza a la clase y va en contra de la capacidad de la clase de organizarse de forma colectiva. Algunos pueden pensar que esto es un ejemplo un poco agarrado por los pelos, pero en realidad eso sucedió. En España, por ejemplo, en los años 70, algunos grupos terroristas se dedicaban a secuestrar empresarios para hacerles concesiones a los trabajadores. En Argentina también, en Uruguay, había grupos de este tipo, ¿no? Eso es negativo para el proceso de autoorganización de la clase trabajadora, que es el único que puede llevar a una revolución socialista. Porque si es una vanguardia de iluminados que se elige a sí misma, nadie la elige, la que lleva adelante la transformación social, entonces, ¿para qué es necesario la participación de los trabajadores? Y eso sí crea una organización estatal posterior que está basada no en la democracia obrera, sino en un pequeño grupo por arriba que es el que decide todo. Y eso sí lleva a la corrupción y al poder corrompe, ¿no? ¿Qué más? Sí, me gustaría también mencionar algo, ¿no? En relación a la experiencia de los anarquistas españoles, ¿no? Los anarquistas españoles, sí, los dirigentes de la CNT cometieron dos errores graves, que eran resultado de la teoría anarquista. El primero, de no tomar el poder político por su antipoliticismo y antipoder. Y el segundo, que luego entraron en un gobierno burgués, que eso iba en contra de sus propios principios. Pero eso provocó una oposición muy grande dentro de la CNT, dentro de los propios militantes anarquistas. Estaban en contra, les llamaban estos anarcoministros, que no nos representan. Y se organizó una oposición grande que estaba dirigida por un hombre que se llamaba Buenaventura Durruti, ¿no? Uno de los principales dirigentes. Que él también había sido una persona de acción directa, ¿no? Se dedicaba a asaltar bancos, a organizar una guardia roja que mataba a patronos que habían atacado a trabajadores. Se vino aquí a América Latina también a asaltar algunos bancos y así, ¿no? Pero era un tipo bastante honesto, ¿no? en su dedicación a la causa de la clase obrera, y él empezó a oponerse a estas políticas, ¿no? A él lo mataron en el frente, circunstancias un poco esclarecidas, pero luego se formó un movimiento que se llamaba Los Amigos de Durruti. ¿Y qué programa tenían los Amigos de Durruti? Decían, eso era finales de 1936, ¿no? Cuando el gobierno republicano, con ministros anarquistas, estaba quitando las armas a los trabajadores. Y ellos decían, aquí para ganar la guerra contra el fascismo lo que hace falta es, atención, una dictadura sindical, ¿no? Una junta de gobierno compuesta por los sindicatos. Es decir, abandonaron la teoría anarquista de que no hay que tomar el poder. Lo que decían es que había que establecer una dictadura del proletariado, ¿no? Un gobierno obrero que gobernara, en este caso ellos decían, a través de los sindicatos, las organizaciones más amplias de la clase trabajadora en ese momento. Pero estaban abandonando la teoría de la antipolítica, la teoría de que no hay que construir un poder obrero, porque lo que estaban proponiendo era eso. O sea, los propios sectores, digamos, más avanzados del anarquismo, mediante esa experiencia de la Revolución Española, sacaron la conclusión que el marxismo ya ha sacado anteriormente de forma
teórica, ¿no? El último punto que yo quería comentar es esta cuestión de la juventud, ¿no? Y en realidad nosotros yo creo que tenemos que tener una actitud muy amistosa, ¿no? hacia estos jóvenes anarquistas que rechazan todo, ¿no? Rechazan el capitalismo, rechazan la autoridad y que quieren una transformación social ya, ¿no? Y que están impacientes y frustrados por hacer algo. Lo que pasa es que hay que explicarles pacientemente, ¿no? Que a lo mejor ir un grupo de 200 personas y darse de madrazos con los policías no es la forma más efectiva de acabar con el sistema capitalista, ¿no? Que entendemos su rabia y la compartimos, pero que hay que canalizarla de una forma más eficaz, ¿no? Y entonces empezar este debate, ¿no? Es decir, nosotros cuando estos anarquistas van a darse de madrazos con la policía, nosotros no estamos con la policía, estamos con los anarquistas, más bien simpatizamos con ellos, pero obviamente no compartimos esos métodos, vamos a dar ese debate, ¿no? Yo creo que lo mejor que puede hacer la juventud revolucionaria que tiene esa frustración, esa impaciencia por transformar la sociedad es, aunque pueda parecer contradictorio, lo primero es formarse políticamente. Formarse políticamente puede parecer una contradicción, ¿no? Pero es necesaria la teoría política para poder... O sea, nos enfrentamos a un enemigo muy poderoso, ¿no? Que tiene a su disposición armas muy fuertes. No me refiero solamente a las armas que disparan, ¿no? Sino las armas ideológicas, el aparato del Estado, el aparato de la familia, el aparato de la religión oficial, el aparato de la escuela, etcétera, etcétera. Eso es un aparato muy poderoso. Para enfrentarnos a eso tenemos primero que comprender cómo funciona este sistema, ¿no? Nosotros pensamos que la teoría marxista es la más adecuada para eso. Vamos a discutir esa cuestión. En segundo lugar, la juventud revolucionaria tiene que dirigirse hacia la clase trabajadora. Los jóvenes no pueden transformar la sociedad por sí solos. Los jóvenes pueden ser la vanguardia de un movimiento o los que saltan primero a la lucha, tienen menos responsabilidades, pueden salir a luchar, pero esa lucha tiene que ser orientada a la clase trabajadora. Por ejemplo, en el movimiento del 68 se organizaron brigadas de volanteo hacia las colonias obreras. Y eso es lo que la burguesía tenía más miedo, que ese movimiento estudiantil se juntara con la insurgencia sindical, con el movimiento obrero. Porque los estudiantes pueden hacer mucho ruido y pueden llenar las calles, pueden paralizar las aulas, pero la clase trabajadora puede poner en jaque a la burguesía. Bueno, eso puede parecer que es un camino un poco más largo para llegar al objetivo, pero nosotros pensamos que es el único camino efectivo para llegar a ese objetivo, ¿no? Tenemos que discutir con los compañeros anarquistas, tratar de convencerles, y yo creo que es posible, ¿no? Y el último punto que a mí me gustaría decir es que, bueno, mira, el sistema capitalista ha existido durante mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo con lo que decía el compañero Daniel Hernández, ¿no? Decía que existe un proceso de pauperización general de la población. Ese sistema no es el mismo sistema que existía hace 300 años, que era un sistema explotador igual, capitalista, pero tenía una vitalidad, ¿no? Desarrollaba las fuerzas productivas, tiraba de la humanidad hacia adelante, había descubrimientos tecnológicos. Ahora este sistema está en crisis. Es un sistema que está sufriendo de una decadencia senil, que ya no puede garantizar nada, no puede garantizar pan, techo, comida para la mayoría de la población. Es un sistema que se basa en la violencia, en la opresión, en el feminicidio, etcétera, etcétera. Un sistema que solamente trae el sufrimiento a la mayoría, mientras que una pequeña minoría cada vez aumenta más su concentración de la riqueza, ¿no? Durante la pandemia, que todos hemos sufrido de forma bastante dura, los multimillonarios se han aumentado su riqueza, no sé, en un 20-30%, ¿no? Estos tipos, Carlos Slim y todos estos que concentran enormes... o por ejemplo este otro tipo, Elon Musk, ¿no? el propietario de Tesla, que quiere comprar Twitter, que es una cosa que no tiene ninguna entidad física, no produce nada, no fabrica carros, no sirve para nada útil, ¿no? En el sentido general de la humanidad, ¿no? O sea, sirve para intercambiar información, bueno, tiene algunas utilidades, ¿no? Pero me refiero, no juegan un papel productivo en la sociedad, en realidad. Lo quiere comprar ¿por qué? 43.000 millones de dólares. Una cifra que da miedo de pensarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, el último paquete que aprobó Estados Unidos
de apoyo militar a la guerra de Ucrania, o sea, contra Rusia. Eso es otro tema que podemos discutir, ¿no? Pero son 43.000 millones de dólares. El Estado americano, el Estado imperialista más fuerte del mundo, dedica todo ese dinero para tratar de derrocar a Rusia. Esa es la misma cantidad que este tipo quiere tirar por la borda para comprar una red social. Bueno, ahora parece que no la quiere comprar, pero bueno. Eso que despilfarro de dinero, con ese dinero se podría resolver los problemas de niños que mueren porque no tienen una vacunación, de personas que mueren porque no tienen acceso a agua potable, gente que no tiene un empleo. O sea, es un despilfarro de riqueza. No es que este sistema haya escasez, es que hay demasiada abundancia. Esto es lo que decía Marx, ¿no? La contradicción es que la crisis del capitalismo no es una crisis de escasez, es una crisis de abundancia. Existe la posibilidad de producir para resolver todos los problemas de la humanidad, y eso no se hace porque esta riqueza está en manos de una minoría parasitaria que la utiliza para su propio beneficio personal, que no juega ningún papel productivo en la sociedad, ¿no? Entonces, es urgente destruir este sistema, ¿no? Es una tarea urgente. Y no se preocupen, va a haber revoluciones, las está habiendo. En estos días que estamos hablando hay un levantamiento revolucionario en Sri Lanka. El Estado está en bancarrota, la gente no tiene que comer, el precio del combustible ha aumentado y la gente está quemando las casas de los políticos, está tirando sus carros al mar y se están levantando en una huelga general. Bueno, veremos cómo termina, ¿no? El problema no es tanto que vaya o no vaya a haber movimientos revolucionarios, sino si nosotros vamos a ser capaces de construir una dirección revolucionaria que pueda llevar al proletariado a la toma del poder en un país u otro, y eso tendría un impacto en todo el mundo. Entonces esa es la tarea que nosotros tenemos, esa es la tarea que ustedes tienen, ¿no? Entonces yo haría esa invitación, todos los que no sean militantes de la corriente marxista internacional, les invitamos a unirse a nuestras filas. Nuestra organización no es grande y no nos puede prometer mucho, pero sí les podemos prometer dos cosas. Uno, formación política. Vamos a discutir, vamos a entender bien cómo funciona el sistema para poder intervenir. Y dos, yo diría que la tarea más importante a la que uno puede dedicar su vida es la tarea de la transformación socialista de la sociedad, de poner por fin, de una vez por todas, fin a este sistema de opresión, violencia, y crear un mundo en que todos seamos iguales, tengamos las mismas oportunidades, un mundo de abundancia que se puede crear con el trabajo humano, en el que además se podría reducir inmediatamente la jornada laboral, dando trabajo a todo el mundo, utilizando todas las manos, toda la capacidad productiva, intelectual y física de los seres humanos, y desarrollar a las personas como seres humanos de verdad, y no como esclavos del capital, embrutecidos por el trabajo diario y todas las presiones que eso conlleva, ¿no? Así, bueno, la invitación está allí abierta a que se unan a la corriente marxista internacional, a la izquierda socialista aquí en México, y militemos todos juntos para construir ese poderoso movimiento, esa dirección revolucionaria que va a poner fin al sistema capitalista de una por todas. Bueno. Muchísimas gracias. Excelente participación del camarada. Nada más. Sí, no sería tiempo para una participación.